Las 13 horas con 41 minutos está en la línea telefónica el maestro Darío Mendoza Atriano. Él es experto en marketing, comunicación política y manejo de crisis. Es fundador de la firma Blitz Digital Political Intelligence y con quien vamos a platicar ya en este momento. Darío, muy buenas tardes, un placer en saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer igualmente. Saludos por allá a todo el auditorio. Darío, en tu experiencia como encuestador, como estudioso también de la comunicación política, experto en marketing, ¿tienes una lectura de lo que ha hecho Morena con esta primera encuesta para determinar quién estaría como coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la 4T con esta metodología que han utilizado? ¿Qué partes tiene que se puedan apreciar como positivas y qué partes no encajarían en todo caso, si es así, Darío? Fíjate que como bien dices, los que hacemos marketing necesitamos de estudios de opinión pública, sí, pues para tomar decisiones estratégicas. Sí. Sobre todo tratando de ser un partido tan importante, se requiere que los estudios y la forma de tomar decisiones pues sean estudios efectivos, basados en tecnología, en información, que sea una base de datos bien elaborada, etcétera. Lo primero que me llama la atención es que la muestra que dan a conocer para sondear entre 60 perfiles, sí, a mí se me hace que es totalmente desproporcionado el tema, porque si es una encuesta telefónica, sí, para sondear sobre el conocimiento de más de 60 personas, pues de entrada es totalmente desproporcionado, ilógico, es decir, no tiene una consistencia metodológica viable, ¿no? Para decir, pues miren, este es el resultado. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Me parece que a veces este tipo de ejercicios se toman más con idea política más que técnica, y pues bueno, eso distorsiona obviamente cualquier resultado, ¿no? Sí, esta última parte me llama mucho la atención también porque, vamos, para hacer encuestas, aunque le hayas dividido 18 mujeres, 50 hombres, de todos modos una encuesta así a la persona a la que se le pregunta, y además vía telefónica, pues en cuántos segundos una persona se satura para darte respuestas. Es correcto, ese es el detalle, tal como lo marcas es, imagínate que tomo una llamada telefónica y me dicen 60 nombres, digo, si me ponen al número uno, al que quiero favorecer en primer lugar, obviamente voy a decir que sí, ya después todos los demás se me van a olvidar, ¿no? Sí, claro. Parece que ni al caso. Pues metodológicamente no es serio, o sea, hay que decirlo así. Sí, estoy de creo acuerdo. que para hacer una encuesta tienes que ser, primero para tomar decisiones, tienes que hacer una combinación entre telefónica y de vivienda, y obviamente que vean el perfil y la foto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias maneras de generar encuestas ahora, ¿no? Sí, es decir, el método ha cambiado y esto tiene mucho que ver quizá con el escenario de inseguridad que habría hacia los encuestadores para andar en calle o en casa o cara a cara, ¿no? Creo que esto ha influido mucho, Darío. Sí. Bueno, déjame decirte que ahora las casas encuestadoras han logrado tener metodologías en donde si es una muestra en una zona, tomas, claro que si es insegura, vas con un vecino, tomas 10 muestras del lugar que te marcó la metodología, sí, en una casa particular, en fin, hay maneras de acercarte a lugares difíciles para tomar muestras aún así. Es decir, en nuestros casas encuestadoras han desarrollado métodos para aún así tomar una muestra de la zona que haya marcado aleatoriamente el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué tan confiables se convierten hoy las encuestas? Yo creo mucho, por supuesto, en los trabajos serios que se hacen, pero el problema es la propia sociedad en general, que al país de repente entró en un escenario de encuestitis, ¿no? Es decir, como una especie de enfermedad, de patología, y la gente se cansó y se saturó, Darío. Claro, yo creo que tiene que ver mucho incluso con precisamente la falta de confianza en los políticos, ¿no? Sí. Es decir, si un político anuncia que hizo una encuesta y entonces ya desde ahí ya hay falta de credibilidad. Te acuerdas que nuestras encuestas de grandes proporciones tomadas en vivienda, los políticos y la política y los diputados salen en lugares muy bajos de confianza. Sí. Entonces, ya desde ahí, el que lo anuncia un político, el resultado de una encuesta, ya desde ahí hay
una sospecha, digamos, de la gente, ¿no? Sí, ahora, ¿qué opinas de que haya sido para 1,200 personas con el 95% de confiabilidad y el 5% de margen de error siendo Telefónica? La gente a veces piensa que por la millonada de gente o la cantidad de millones que hay, tiene que ser muy grande la encuesta, lo cual creo que estamos de acuerdo que es un error. Es decir, hay una percepción que se tiene y se convierte en lineal y no cambia mucho ya las respuestas. A lo que voy es, tendría que haber sido un poquito más amplio, es decir, restringir el margen de error a un 2.5%, por ejemplo. Yo creo que para tomar decisiones de carácter político de esa dimensión que es el Estado de México, sí, yo creo que sí debió primero hacer, yo creo que es vivienda, sí, y si quiere tomar otra muestra espejo de Telefónica, sí, pero sin duda ahí una Telefónica de 1,200 casos con tantos perfiles es metodológicamente es totalmente errático, vaya, sí, o sea, no te va a dar un resultado correcto, ¿no? sí, sí. De tal manera que debías combinar el instrumento para tomar una buena muestra. La Sí. muestra es correcta, o sea, 1,200 metodológicamente es correcto. El problema es tantos perfiles, o sea, ¿cuánto tiempo se te ocurre que conteste una persona por teléfono tantos perfiles? Si es conocido o no, ¿no? Bueno, yo no es aceptaría una encuesta así. O sea, si me llaman para preguntarme por 68 personas, claro que no, aunque me digan que es por 18 de puras mujeres, no voy a perder el tiempo en eso. Yo creo que tú tampoco lo harías. Aquí la gente en cabina dice, pues ¿cómo crees? A mí, pregúntame por 3 personas y se acabó, ¿no? De acuerdo, acuerdo. Y hazme de hecho, 3 preguntas. El rechazo de las encuestas telefónicas es muy alto, sí, porque ahora ya han usado robots. O sea, es una máquina que pregunta y conteste uno, conteste dos, apriete 3, y la gente se desespera y cuelga, ¿no? Entonces, también el nivel de levantar, haz de cuenta, si yo digo voy a levantar 100 encuestas y solo me contestaron 10 personas, también ahí hay un sesgo importante, ¿no? Sí, la verdad es que no conocemos totalmente la metodología, la casa encuestadora, etcétera. Pero obviamente lo que provoca este tipo de estudios, digámoslo así entre comillas, es que haya desconfianza, ¿no? Sobre todo de los propios militantes del partido. Sí, y además va a ocurrir eso. El resultado para quienes quedan en primer lugar, pues es lo más normal y son quienes van a ir a la contienda. Es decir, quieres hacer un acto democrático y terminas hechos bolas con una metodología inapropiada, empezando por el número de personas a encuestar, ¿no? Es correcto, pero además si quieres fortalecer a un candidato, la peor forma de hacerlo es que entre con desconfianza, ¿no? Con sospecha, vaya. Sí. Desde la forma como fue electo. Sí, entonces, en lugar de darle fortaleza a tu candidato, lo que estás generando es sospecha y, bueno, ya sabrás, división interna del partido, más grilla y más ruido, en lugar... sales trasquilado, digamos así. Sí. Coloquialmente. Ahora, en la parte política, en donde también estás desde hace mucho tiempo metido y como debe de ser, además, Darío Mendoza, la pregunta va por aquí. Una lectura de esta naturaleza de un partido político, ¿se hace una encuesta abierta o tiene que ser encuesta entre la militancia? Es decir, ¿cuánto te puede tergiversar o te puede intoxicar que hagas una encuesta abierta a la población para conocer a quién quieres de tu vida interna? Sí, sobre todo si es telefónica no es un buen resultado porque recuerda, de hecho si vemos los datos estadísticos de quién vota, en México un 6 de cada 10 no votan y no les importa la política, o sea, están fuera de foco, ni siquiera conocen a la gente. Nosotros los que estamos en la política, el círculo rojo, identificamos perfiles y estamos dentro, pero en realidad a la mayor parte de la gente no le importa la política, le valen sobre ello y además sospechan de la política. Entonces hacerlo abierto también te genera como con 60 perfiles telefónicos abiertos como mucho ruido, ¿no? Demasiado, sí. Es difícil entender qué objetivo persigue esto, ¿no? Que no sea político, más que sea... si el objetivo es totalmente político, pues bueno, pues de ahí la sospecha, ¿no? Yo trataba de ejemplificar el día de ayer para hacerlo quizá más empático el conocimiento de esto. Es, si tú vas a pintar tu casa, le preguntas a los de la colonia o el fraccionamiento qué colores le vas a meter. Es correcto, sí.
Entonces, deberían cerrarla, si es un asunto de política interna, claro, de la vida interna claro, del partido, claro. pues cerrarlo a sus militantes, ¿no? El gran problema que tenemos, Darío, es que los partidos políticos no tienen un padrón real de militancia. Ese es otro problema. Es difícil encontrar un partido político que diga, estos son mis militantes reales, luego aparecen nombres en todos los partidos con el mismo afiliación masiva, ya sabes, Sí. que luego acostumbran los partidos y entonces resulta que la familia fulana de tal aparece también los mismos nombres y apellidos en el padrón de otro partido, ¿no? Sí, Pues suele pasar. los que vivimos aquí en el Estado de México y pues ya tenemos muchos años en esto también, sin el afán de minimizar a nadie en lo absoluto, de repente nos quedamos, ayer platicaba yo con nuestro compañero que está en la zona oriente, el director de Reporteros en Movimiento, que se conoce esa área bastante bien, la más poblada del Estado de México, con cerca de 14 millones, que tú bien sabes, Darío. De repente sale Delfín en primer lugar, entra Xóchitl Zagal y después Hilda Ramírez. Segundo y tercer lugar, ¿de dónde salieron? Sí, no. Y cuando Mitofsky y creo que otras encuestadoras le dan a la alcaldesa de Tecámac como la mejor alcaldesa del Estado de México, a Mariela. Y resulta que en la encuesta de Morena no sale Mariela, sale creo que en quinto lugar. Sí, bueno, ese es el error de poner tantos perfiles. Así se hizo como me lo platican, pues es muy complicado, ¿no? Sí. Es decir, si tú este es un factor interesante. Si tú pones el orden de cómo vas a mencionar los nombres, también cuenta, ¿eh? O sea, si pones primero a fulano, perengano, sultano, también cuenta. Yo creo que ahí el ejercicio sería que haya una comisión de los más candidatos que tengan mayor empaque y definir claramente las reglas del juego. Si no, se va a provocar más controversia. Sí, y después en la encuesta de hombres es lógico que haya salido Higinio Martínez en primer lugar. Correcto. Pero después resulta que el alcalde de Ecatepec ocupa el segundo lugar, el tercer lugar, Horacio Duarte. ¿Qué querrá decir? ¿Que entonces hubo más encuestas en Ecatepec? Pues es algo que no nos explican, ¿no? No nos explican, sí. De hecho, la ficha, la metodología tampoco es del conocimiento abierto, ¿no? De un ejercicio de transparencia, tampoco se observa, vaya. Si salir a dar resultados, nada más así, sin mostrar la metodología y dónde lo hiciste, con cuánta gente en cada lugar, no sabemos cuántas encuestas se levantaron en Ecatepec, cuántas en esa, cuántas en Polotitlán, o en Lubianos o en Amecameca. No hay una cifra de eso. Entonces, eso hace la encuesta pues de poca confianza, Darío. Totalmente, lo menos es sospecha, lo otro es confianza y el resultado final va a ser controversia entre la misma militancia, entre los mismos aspirantes, pues va a ser es un ejercicio que en lugar de abonar la unidad o un candidato fuerte, va a provocar la división y la controversia. Y la otra que me parece que fue un terrible error, el mezclar dentro de una encuesta que estás buscando a un coordinador o una coordinadora, mezclar el tema del posicionamiento del presidente de la República contra el de el gobernador. Nada que ver. Claro. Agrégale un reactor más a la encuesta. Sí. Y pues por eso cuál era el objetivo de hacerla, ¿no? Sí. Y ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos. A mí realmente me han quedado muchísimas dudas de la manera como ha hecho la encuesta Morena. Y la otra que era para preguntarte, se supone que van a hacer una segunda encuesta ya entre los 6, las 3 que quedaron en primer lugar y los 3 que quedaron en primer lugar. Medir honestidad, cercanía con la gente y conocimiento del Estado, como que es muy subjetivo, ¿no crees? Sí, yo insisto que lo que se debe hacer y de momento se recomienda es que se pongan de acuerdo en las reglas del juego, la forma de preguntar, incluso el orden de las preguntas. Sí. Los aspirantes deben conocer y técnicamente, no políticamente, plantear la metodología, el orden de preguntas, si es de vivienda, si es una combinación vivienda y telefónica. Es decir, el estudio demoscópico debe entrar los técnicos, no los políticos, como lo he mencionado.
para que sea sólida y salga fortalecido. De lo contrario, pues vamos a tener siempre la sospecha de que hubo un sesgo y un ánimo de apoyar a alguien, ¿no? Sí, me parece que esa parte es la que genera demasiado ruido, ¿no? Es decir, de repente, y lo he subrayado aquí, a mí me da lo mismo si se apellida Vilchis o López o como sea el alcalde de Catepec. Yo lo que decía es la ética, si queremos pensar que hay dentro de los partidos o cierto orden, antes de que lances a alguien a un escenario, entre el yo quiero y el te lo mereces hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, totalmente, los partidos han perdido la brújula del buen comportamiento de sus miembros o de su militancia, pero sobre todo de quienes llegan a los puestos y entran porque les da la gana, ¿no? A una encuesta sin los merecimientos, y eso por supuesto que le pega a una encuesta que estás haciendo cuando tienes a alguien de baja credibilidad. Sí, le pega la credibilidad, la confianza del proceso en sí, Sí. Y obviamente lastima la vida interna de los partidos, ¿no? Sí. Yo creo que los partidos políticos tienen un enorme desafío de regularizar ese tipo de metodologías, porque lo único que exhiben es pues esa falta de confianza, ¿no?, entre la población. Pregunta final, por lo menos el día de hoy, Darío, si nos permite seguir en contacto ahora que se viene pues este tema de la elección para gobernador. ¿Es confiable que los partidos políticos tengan su propia casa encuestadora o es más confiable que las casas encuestadoras sean externas? Yo creo, volvemos al tema de la vida partidista, yo creo que los aspirantes y las dirigencias deben de tener una casa encuestadora, pero con un espejo, es decir, lo que se hace en las buenas prácticas es, levantamos una encuesta con esta metodología, pero tenemos otra encuestadora externa, espejo, que hace lo mismo procedimiento y se comparan resultados. O sea, es necesario el ejercicio de una encuesta espejo, de lo contrario, pues si es mi compadre, mi comadre, y entonces nunca vamos a tener confianza en el ejercicio. Sí, podríamos calificar de que lamentablemente esta encuesta es de baja credibilidad, sobre todo por haber ingresado a tanta gente, ¿no?, para las preguntas. Totalmente de acuerdo, y pues lo que tú dices, no se puede ser juez y parte, ahí se requiere un ejercicio de democracia interna más consistente, digámoslo así. Así es. Darío, agradecerte la amabilidad de tu tiempo, estas explicaciones, y si me permites, como te decía yo, estamos en contacto en el afán de hacer un análisis de lo que viene hacia la gubernatura el próximo año aquí en el Estado de México. Con mucho gusto, estoy a tus órdenes, saludos al auditorio. Gracias. Y aquí estamos pendientes. Gracias, Darío, buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Es el experto en marketing, comunicación política y manejo de crisis, fundador de la firma Blitz Digital Political Intelligence, el maestro Darío Mendoza Atriano.